Oscura la noche, no veo la luz. Mi alma en angustias me cubre el dolor. Preguntan dónde está tu Dios. ¿Hasta cuándo, Señor? Roca mía, esperanza mía, anclado en ti está mi corazón. Cerca estás al alma quebrantada y en la noche tú eres mi canción. En ti confío, no me moveré. Alma mía, espera en Dios. Mis lágrimas corren, derramo mi sed. Me has olvidado, te busco otra vez. Pregunto dónde estás, oh Dios. Oh, escucha mi oración. Roca mía, esperanza mía, anclado en ti está mi corazón. Cerca estás al alma quebrantada y en la noche tú eres mi canción. En ti confío, no me moveré. Alma mía, espera en Dios. Traigo en mi corazón, esa es mi esperanza, el Señor es mi porción, jamás se termina tus misericordias, tus bondades nunca fallan, nuevas son cada mañana, tú eres siempre bueno, tus promesas son verdad. Y al que en ti confía, guardas en completa paz. No me das explicaciones, mas conmigo sé que estás. Mi alma en ti espera, pues aún te de alabar. Cantaré otra vez en la congregación de tu misericordia y de tu salvación. ¿Alguna vez te ha preguntado a qué tú le tienes miedo? Algunas personas le tienen miedo a las serpientes, hay personas que le tienen miedo a los sapos, a los
las ranas. Hay personas que le tienen miedo a los insectos. A mí en particular me da miedo los animales grandes. Caballos, vacas, elefante, rinoceronte, hipopótamo. Ah, hay otras personas que tienen miedo a otras cosas un poco más abstractas, a los que le llaman fobia. Por ejemplo, aquí tengo anotadas algunas. La claustrofobia, que es el miedo a los lugares cerrados, o la agorafobia, que es el miedo a los lugares donde hay muchas personas. La hematofobia, que es el miedo a la sangre, y mi favorita de todas, la hipopotomontrosesquipedaliofobia. ¿Te imaginas qué es? Es el miedo a las palabras largas. Todas estas cosas pueden incitar en nosotros sentimientos de angustia o lo que las personas conocen, el temor. Las personas de mayor edad enfrentan miedos también a otras cosas. Miedo a la enfermedad, miedo al engaño, miedo a la decepción, el miedo a la soledad, o peor, el miedo a la muerte. El rey David, uno de los compositores de la mayor cantidad de los salmos, nos enseña qué es orar cuando tenemos miedo o cuando nos embarga el temor. El Salmo 27 es un ejemplo de ello y me gustaría leer con ustedes los primeros 4 versículos y luego ver cuáles eran algunas cosas que podrían causarle temor al rey David y podrían causarnos temor a nosotros. ¿Cuáles eran las convicciones que dominaban al rey David? ¿Y cuál debe ser nuestro principal temor en esta vida? El Salmo 27, versículos 1 al 4, lee así. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Este Salmo 27, podemos ver algunas de las cosas que podrían haber sido una amenaza para el rey David y que podrían ser una amenaza para ti y para mí. La primera que encontramos aquí es la amenaza del enemigo. Hace varios domingos estuvimos hablando cómo nosotros, los cristianos, tenemos una batalla constantemente contra nuestra carne, contra el mundo y contra las huestes espirituales de maldad, Satanás y sus demonios. El salmista, cuando está orando al Señor en el Salmo 27 por medio de este cántico, está diciendo, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una de las cosas que podrían causarnos temor a nosotros es la cantidad o el ataque de nuestros enemigos. Otra de las cosas que al salmista pudieron haberle causado temor y pudieran causarnos temor a ti y a mí es el abandono. Observa en el Salmo 27, versículo 10, donde el salmista, hablando de su propia convicción, ora al Señor y dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Una de las cosas que pudieran causarnos temor es el momento donde nuestros seres queridos se apartan de nosotros. Por alguna razón de distancia o por causa de la muerte, muchas veces tenemos temor a que nuestros familiares nos dejaren. El salmista aquí está confiado en que Jehová le recogerá, aunque su padre y su madre le dejaren. El oprobio de las demás personas pudiera ser también una causante de temor para nosotros. En el versículo 11 del Salmo 27 dice, enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Observa cómo el salmista está buscando que sea Jehová su guía a causa de los enemigos que están en contra de él. También hay temor al falso testimonio, cuando las personas hablan acerca de ti o hablan acerca de mí mintiendo. El salmista en el versículo 12 dice, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos, los que respiran crueldad.
Mientras el salmista ciertamente menciona algunas de sus amenazas, nosotros también podemos pensar realmente cuáles son las cosas que me causan temor. ¿Con cuáles cosas, cuáles eventos o cuáles situaciones yo puedo sentirme tentado a tener temor, a sentir temor? Y ver cómo el salmista aquí, la confianza que tenía en el Señor, sus convicciones centradas en el Señor, le ayudaban a enfrentar sus más grandes temores. En cuanto a las convicciones del rey David, podemos ver algunas. Diciendo en el versículo 1, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Es como si llegara el momento donde el rey David está preguntándose a sí mismo, ¿cuál es la razón de yo tener miedo? Sí, al final de cuentas, Jehová es mi luz. Jehová es mi salvación. Jehová es mi fortaleza. En el versículo 8 el salmista sigue diciendo, porque Él me escondió en su tabernáculo. Jehová es nuestro refugio, como lo fue para el rey David. No solamente esto, en Jehová estaba depositada su confianza, como ya leímos en el versículo 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Esta confianza del salmista le ayudaba a estar firme en medio de las situaciones que pudieran causarle o no temor. No solamente esto, también Jehová era la fuente de su confianza. En el versículo 13 del Salmo 27 dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Como podemos ver, el salmista tenía su confianza centrada en el Señor y estas convicciones dominaban su vida a pesar de las amenazas que enfrentaban. Nosotros tenemos que preguntarnos de igual manera, ¿cuáles cosas podrían causarme temor? Y en esto, ¿cuáles son las verdades bíblicas? ¿Cuál es la verdad de Dios que me enseña a estar firme en medio del temor y en medio de estas amenazas? Nosotros tenemos que estar conscientes de algo que nos enseña la palabra. En el libro de Proverbios, capítulo 9, verso 10, nos enseña, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y más allá en el libro de Deuteronomio, el Señor, hablando a su pueblo por medio del profeta Moisés, les decía, temerás al Señor tu Dios y le servirás. A Él te llegarás y solo a su nombre jurarás. Él es objeto de tu alabanza y Él es tu Dios que ha hecho por ti estas cosas grandes y portentosas que tus ojos han visto. Como creyentes, a lo único que tememos es a Jehová. Pero bien es cierto, tenemos que hacer la diferenciación de la cual hemos mencionado en otras ocasiones. No es lo mismo tener miedo que tener un temor reverente. El temor reverente es el temor que reconoce que Dios es todopoderoso, que Dios tiene poder sobre todas las cosas y que nosotros no tenemos ninguna razón de tenerle temor a otra cosa que no sea el Señor. Pero una vez estamos en comunión con Dios, una vez que estamos en paz con Dios por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, no hay razón para tener temor porque estamos en amistad con Dios. El mismo Señor Jesús en el libro de Lucas, capítulo 12, habla de esto y nos da una enseñanza bien clara, incluso para las personas que creen que Satanás y sus demonios podrían ser la mayor causa o la mayor razón de miedo o de temor en nuestras vidas. En el libro de Lucas, capítulo 12, a partir del versículo 4, Jesús, hablando con sus discípulos, les dice, dice de la siguiente manera, os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Muchas personas sienten temor a un sinnúmero de cosas, como mencionamos al principio, pero se olvidan de que el ser más poderoso, el ser soberano, el ser que tiene poder sobre todo el universo, es Jehová de los ejércitos. Y solamente hay dos condiciones, o estás en paz con Dios o estás en enemistad con Dios.
Si estás en enemistad con Dios, hay razón de tenerle miedo y de tenerle temor a Dios, pues Dios es el que es capaz no solamente de quitar la vida, sino también de enviar tu alma al infierno. Ahora bien, cuando tenemos el temor reverente de Dios, cuando tememos a Dios, pero en el temor que viene, que produce en nosotros sabiduría y que viene al conocer sus atributos, entonces podemos vivir en confianza con Dios. Como bien dijo el apóstol Pablo, si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? En esto nosotros tenemos que pensar que como cristianos, a lo único que tenemos temor, y es un temor reverente, es a Jehová de los ejércitos. Si tú no has creído en Cristo como Señor y Salvador, es el momento de que sometas tu vida en arrepentimiento y en fe en nuestro Señor Jesucristo para creer en Él de todo corazón. Porque mientras tanto, teniéndole miedo a Dios, es lo único que puede producir tu corazón. Solamente vas a tener temor de Él, pero no vas a tener el temor que viene de Jehová y que te ayuda a vivir en comunión delante de su presencia. Las personas que no han creído en Cristo como Señor y Salvador, las personas que no están en paz con Dios, son solamente personas que han de ser objetos de su ira. Y muchas veces están apartados de Dios, están huyendo de Dios, están buscando la manera de no entrar en una reconciliación con Dios porque tienen temor a otras cosas, temor a qué va a decir el amigo, temor a qué van a decir sus compañeros o temor qué será del futuro. Pero el único temor que nosotros tenemos que tener es el temor que viene de Jehová. Es el temor reverente a Jehová de los ejércitos. Y esto va a salir después de tener una comunión personal con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. El salmista aquí nos enseña una vez más cómo nosotros debemos vivir una vez tenemos este temor de Jehová. No el temor hacia las cosas terrenales, sino el temor de Jehová. El temor que nos ayuda a vivir en sabiduría. Y algunas de las convicciones que tenía el salmista son aplicables en su vida de manera personal y de manera congregacional. Por un lado, el salmista en el verso 4 está diciendo, no tendrá temor de ninguna de estas cosas, pero una cosa he demandado, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. En el versículo 4 vemos al salmista cómo su convicción se aplica en su vida e incluso en su vida devocional en la congregación de los santos. Este temor reverente del salmista hacia Dios le llevaba a ir a su templo, le llevaba a estar en su tabernáculo, le llevaba a ser ocultado en lo reservado de su morada, le llevaba a estar delante de Jehová, que era el que levantaba su cabeza, a presentar sacrificios en su tabernáculo, sacrificios de júbilo y de gozo. No solamente había una adoración congregacional junto con todos los santos, sino también que había una devoción personal en oración. El versículo 7 dice, oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. En el versículo 9 vemos al salmista una vez orando al Señor y en comunión personal con el Señor cuando clama diciendo, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Cuando hablamos de esta confianza personal con el Señor, cuando hablamos en el versículo 1 de que Jehová es tu luz y tu salvación, ¿cómo se está eso aplicando? ¿Cómo se está viendo eso en tu diario vivir? ¿Estás tú yendo al Señor en oración, en alabanza, con gozo, a pesar de las amenazas que tienes? ¿Estás tú congregándote junto con todos los santos, dando a conocer junto con los demás cristianos las bondades del Señor? ¿Te estás acercando a la casa de Dios a presentar alabanzas y sacrificios de júbilo delante de su presencia? De igual manera, ¿es tu comunión con Dios una que te lleva a orar a Dios en lo secreto de tu habitación, haciéndole a Él conocer las cosas que te causan temor y haciéndole conocer a Él las cosas que te agobian y poniendo y depositando toda confianza en el Señor? Nosotros debemos manifestar nuestra confianza en Dios en una devoción personal y en una devoción congregacional. Fuera de esto,
ninguno de nosotros los creyentes tenemos razón para temer a nada. Hoy es un día en el que muchos de nosotros ya hemos ido a ejercer el sufragio, hemos ido a votar. Algunos de nosotros estamos en camino a ir a votar. No permitamos que los temores por el futuro, el temor de la sociedad o el temor de lo que va a pasar financieramente dominen nuestros corazones más allá que la sabiduría que proviene del temor de Jehová. Dios les bendiga.